Buenas, gente, ¿dónde nos hallamos hoy? En el macizo de la Ubiña. ¿Qué pico vamos a subir? Pues ninguno. Vamos hoy con la serie Guerra Civil Española y nos hallamos en un punto caliente. Aquí hubo mucha lucha entre el Ejército Nacional y el Republicano y estamos en los parapetos que defendían Asturias de la entrada de los nacionales por el macizo de la Ubiña. Aquí detrás de mí veis un nido de ametralladora, se ve ahí claramente. Venimos ahora mismo del Pico Cerroso, que tenéis allí arriba, donde hay unas trincheras defensivas. Básicamente es un muro hecho por el hombre. Repasar el vídeo que tenemos ahí en la serie de montaña, si queréis ver ese parapeto. Y nada, aquí comentaros un poco que en 1936 hubo un golpe de Estado fallido por parte de los generales nacionales Mola y Sanjurjo, aunque lograron establecerse con éxito en León y querían entrar en Asturias a través de esta línea defensiva que, como siempre os digo, se denominó la línea Maginot del Cantábrico, porque había una defensa establecida en todos los puertos asturianos que separan Asturias de León, y aquí no fue menos. Se envió la división de montaña del 220, creo recordar que eran grupos de montaña principalmente de Gijón. Después se metieron el grupo anarquista de los Cármenes, el batallón 206 creo recordar, y también el 224. Y nada, aquí hubo una lucha muy encarnizada. El puerto Ventana, que tenemos aquí en Teberga, estableció la línea hasta aquí, hasta el macizo de la Ubiña. Fue el último en caer. Hablamos de que el frente cayó más o menos en octubre de 1937, cuando los republicanos fueron retrocediendo, y en poco tiempo pues los nacionales llegaron a conquistar Gijón, ¿no? Y nada, vamos a ver un poco en plano secuencia, como siempre, el nido de ametralladora desde más cerca. Vamos de aquí. Como veis es pequeñito, con estos bloques de hormigón. Aquí seguramente colocaban las ametralladoras Hawkins, que siempre os hablé de ellos, repasar mis vídeos de la guerra civil, de la serie. Y venga, aquí se abría fuego al Ejército Nacional. Era una atalaya, una muy buena posición para mantener aquí a raya al Ejército Nacional. Poco hay más que contaros. Seguramente que si venimos con un detector de metales, habrá granadas, habrá casquillos de bala, habrá la de Dios. Así que mucho cuidado siempre cuando vengáis a estos sitios, de no pisar nada y tantear un poco el terreno antes, como hicimos nosotros. Y nada, la línea defensiva seguía hacia allí. Mirar allí un segundo nido de ametralladora, que nos vamos a acercar hasta ahí en un momento, porque ya nos está lloviendo encima. Y nada, verlo un poco más que contaros de este lugar. Y así que nada, vamos a ir caminando hacia el siguiente búnker, que es similar a este, y allí nos vamos a despedir y poco más. Daros unos datos orientativos para que vosotros investiguéis más allá si queréis y os interese. Así que nada, vamos a por el siguiente. Ahí estamos, en el siguiente nido, como os comentaba, lo que queda de él. Y nada, nos está lloviendo encima. Va a haber que echar pies en polvorosa hacia el refugio del Meicín. Mirad lo que viene por ahí, la condensación del valle. En la alta montaña siempre hay que andar con los 6 sentidos, como digo siempre. 6, pero si son 5. 6, hombre, pillar la broma. Mirar ahí la laguna que veíamos antes desde los vídeos de la Ubiña pequeña y de Peñacerrosos. Así que nada, una maravilla de parajes. Por ahí hay más trinchera, veis por ahí la línea, esas líneas eran excavado en la roca por parte de los zapadores, donde se colocaban los fusileros y abrían fuego por ahí al Ejército Nacional. Así que nada, nos vamos a despedir. Estáis como siempre con Ciro78. Espero que os haya gustado este mini vídeo y hasta próximos.